La pregunta que todos, creo, nos hemos hecho en los últimos años es ¿por qué estamos como estamos? Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido para permitir que tengamos el crecimiento en términos macroeconómicos que hemos tenido como país y que las cosas estén tan mal? Y para algunos, la explicación es la Constitución del 93. La Constitución de 1993 tiene la culpa de todo. Y hay otros que se ponen en el otro extremo y que defienden la Constitución del 93 como si fuera algo sagrado. El problema es que todos tienen muy mala memoria, ¿no? Yo solamente quiero recordar que Fujimori llegó a la presidencia con el voto de la izquierda y del APRA. La gente ya se olvidó de eso, que después se volteó, como ocurre siempre, es otra historia. Pero el que lo puso en la presidencia fue el voto de la izquierda y del APRA. En segundo lugar, la gente se olvida de lo que ocurrió en esos años. Es decir, Fujimori adopta una mala versión del programa que había propuesto el Movimiento Libertad, que cometió el error garrafal de aliarse con Acción Popular y el PPC y perdió las elecciones ese día. Y le abrió el camino a Fujimori, que era simplemente un tiro al aire en ese momento. Y se creó una situación muy complicada, porque era evidente que en el Perú había que producir cambios. Que los militares nos habían dejado un régimen económico y social que era un zafarrancho, donde se había priorizado al Estado como el principal actor económico del país, y era algo que evidentemente había que cambiar. Y no lo hicieron. Ni el segundo gobierno de Belaúnde Terry, ni el primer gobierno de Alan García. O sea, ellos, pese a la Constitución del 79, en lo fundamental, las cosas seguían más o menos como las dejó Velasco. Entonces era obvio que había que producir un cambio. Pero había caminos para ese cambio. Y Fujimori y Montesinos escogieron el del golpe de Estado. Para imponer en un plazo corto y sin tener que discutirlo con nadie los cambios que había que producir. Y produjeron esos cambios que fueron significativos de apertura de la economía, de reducción del aparato del Estado, solo que se le pasó la mano. Un poco más y privatizan hasta tus perros. Entonces, como hubo una reacción internacional, porque a nivel del Perú la gente aplaudió el golpe del 5 de abril. Lamentablemente, porque las cosas pudieron ser de otra manera. Lo que ocurrió es que se tuvo que convocar a un Congreso Constituyente Democrático, una Asamblea Constituyente con otro nombre, de 100 miembros para que, digamos, formalizara todos los cambios que Fujimori quería hacer. Pero hay gente que se olvida, incluso esa que ha escrito una versión bien particular de la Constitución para escolares, de que cuando se produjo el Congreso Constituyente Democrático ocurrieron varias cosas. La primera, que Acción Popular decidió no ir, y decían que no podían ir porque esta convocatoria al Congreso Constituyente estaba hecho por un gobierno que había violado la Constitución, se había salido de la ley y había dado un golpe de Estado. Y lo mismo dijo el APRA, que además era un partido, tal vez el partido que sufrió la mayor persecución en ese tiempo. O sea, Alan García estaba fuera del país, Jorge del Castillo llegó a estar hasta preso. Entonces ellos no fueron al Congreso Constituyente, lo cual ya era una señal muy seria. Si tú querías hacer una constitución, la constitución tendría que ser por principio el punto de encuentro de los ciudadanos, en este caso representados por sus organizaciones políticas, y en ese momento, a diferencia de ahora, Acción Popular y el APRA eran importantes. Representaban a un sector significativo de la sociedad, tenían liderazgo sobre un sector de la sociedad. Bueno, ellos decidieron no ir. Igual se hicieron las elecciones. Solo fueron a votar al Congreso Constituyente 8.178.742. Eso significa que casi el 30%, el 29.62%, casi el 30% no fue a la votación. Lo cual ya era una bajada de llanta para la representatividad de esta constituyente, este Congreso Constituyente Democrático. Y votaron a favor, votaron por el sí, 3.895.763, y votaron por el no 3.548.334, es decir, más o menos 300.000 votos de más obtuvo el sí que el no. Pero hubo
hubo 734.645 personas que votaron en blanco o viciado. Pero ¿saben lo que esto significa, estos números traducidos a porcentajes? De que el universo electoral que teníamos en ese momento de 11.600.000 y tantos mil, el que 3.895.000 hubieran votado a favor, significaba que solo el 33.52 le dieron su voto a favor y que el 30.53 votaron por el no, el 6.32 votaron viciado o en blanco y cerca del 30% no fueron a votar. Entonces, la Constitución del 93 nació sin el APRA y Acción Popular, que eran partidos importantes, y con el respaldo solo del 33% de los electores hábiles. Tenía un problema serio de legitimidad. Y por eso es que cuando termina el gobierno de Fujimori se hace un debate sobre qué hacer frente a esta situación. Era un hecho, la Constitución ya estaba, todos aceptaban que había que regirse por las normas, pero también entendían que había que, normalizar esta situación anormal que se había creado con la manera como se había votado y resuelto esta Constitución. Y se formó una comisión para esto durante el gobierno de Valentín Paniagua. Y en la comisión estaban ilustres caballeros que hoy día hablan contra la Asamblea Constituyente, esos que ahora dicen, no, la Asamblea Constituyente de ninguna manera proponían una Asamblea Constituyente. Aunque ustedes no lo crean, está escrito, está en su firma, su voto, no lo voy a nombrar porque no los quiero poner en dificultades, pero ellos lo que decían es que la única manera de resolver qué era vigente, si la del 79 o la del 93, reconociendo que había cosas muy importantes que había aportado la del 93, ya la solución es una Asamblea Constituyente. Era la solución que la mayoría de esta comisión que se formó concluyó. Bueno, nunca se hizo la Asamblea Constituyente, ¿no? Que no es la Asamblea Constituyente, pues, esta versión absolutamente antidemocrática que pretenden sectores de la izquierda, de una Asamblea Constituyente donde prácticamente ellos van a decidir quiénes van a votar. O sea, Vladimir Cerrón va a decidir quiénes participan. Están locos. Eso no es una verdadera Asamblea Constituyente. O sea, una Asamblea Constituyente es la legítima representación de la población, de los ciudadanos, con su voto a través de los partidos que deberían ser la legítima representación de la gente, y es un espacio para la búsqueda del consenso, no para que un sector le imponga al otro sus ideologías o sus puntos de vista. Es para encontrar cuáles son los objetivos que tenemos en común como sociedad y las reglas de juego que nos van a regir y que todos aceptamos como válidas más allá de nuestras diferencias. De eso se trata en una Constitución. No de imponerse unos a otros y de dividir países, como ha ocurrido lamentablemente en algunos lados. Yo creo que esto primero es muy importante, de que lo sepamos, ¿no es cierto? Y lo recuperemos como información.